Señor, te damos gracias porque nos permites una vez más, Señor, tomar esta clase y pidiéndote, rogándote que nos ayudes a pensar de la manera correcta en ti, Señor, y a pues que se nos quede lo que vayamos a ver en esta tarde, que cada uno de nosotros estemos atentos a tu Espíritu, Señor, que tú nos enseñas a través de tu palabra, de tu Espíritu Santo, y Padre, que podamos llevarlo a la práctica sobre todo, Señor, que tú nos ayudes a cambiar vidas, Señor, a dar testimonios poderosos, Señor, en tu nombre. Señor, te necesitamos, somos muy faltos muchas veces, Señor, perdónanos, pero sí queremos, Padre, agradarte, queremos crecer en ti. Ayúdanos a guiarnos, guíanos, Señor, en tu palabra, en la manera que quieres que vayamos en este camino, Señor, que tú nos has puesto. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Me habló el pastor, no va a poder venir, anda malo de su rodilla, para que oren por él también. Y la otra pierna le duele también, porque sí, entonces no ha salido de eso, hermanos, y pues para que oremos por él también. Bueno, hoy es la sesión 3 y vamos a ver acerca de las categorías de la teología. Y así un repaso así rápido. ¿Se acuerdan de lo que vimos la semana pasada? Sí, diferentes tipos de teólogos. ¿Se acuerdan cuál era el teólogo de tabloide? Ajá, el que se cree todo, ¿se acuerdan? Bueno, ¿qué más? El teólogo de popular, el de tradición, el laico, ministerial y el profesional y el académico, ¿verdad? Bueno, hoy vamos a ver acerca de los métodos. Básicamente ya nos vamos a enfocar en lo que son los teólogos ministeriales, cómo es el método y lo que es la teología sistemática, que es lo que han estado leyendo, ¿verdad? ¿Quién ya leyó el libro, el capítulo 1? Bueno, hoy vamos a ver acerca de eso, de la teología sistemática. Entonces, categorías de la teología. ¿Cuáles son las diferentes categorías de la teología? Sistemática. ¿Qué es sistemática? Ya lo habíamos visto. Algo que lleva ordenado. Algo que está en un orden, ¿verdad? Un sistema sistemático es algo en orden. Por ejemplo, cuando yo trabajaba en Monterrey, yo estaba trabajando en una compañía que hacíamos máquinas para empacar dulces o muchas cosas, ¿no? Entonces cada máquina tenía una secuencia, ¿sí? Entonces llegaba el producto y luego una banda lo transportaba y así, entonces todo era una secuencia hasta que salía el producto ya empacado y así. Es una máquina, ¿no? Bueno, de esta manera igual la sistemática es un orden y una secuencia que nos lleva a un resultado, ¿verdad? Y ese resultado es la aplicación de la palabra de Dios, ¿sí? Es como la vamos a aplicar en nuestra vida. Entonces tiene un proceso y ese proceso es lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver también la bíblica, es otra categoría: histórica, filosófica, credo o dogmática, apologética. Entonces vamos a ver la teología sistemática. Los prolegómenos. Vamos a ver lo que es la teología sistemática, qué es lo que abarca. Y lo primero son los prolegómenos. ¿Se acuerdan que veíamos esa palabra en la clase pasada, que es de examen? ¿Se acuerdan lo que decíamos que era? Palabra muy rara, ¿verdad? Los prolegómenos básicamente son las reglas, como las reglas del juego, ¿sí? Digamos que si vamos a hablar de política o religión, son las reglas del juego. O sea, no se vale pelear, no se vale aventarse cosas, o traer asuntos familiares. O sea, son las reglas antes de jugar, digámoslo así, ¿no? En este caso no vamos a jugar, ¿verdad? Vamos a estudiar la palabra de Dios. Pero básicamente eso es lo que quiere decir prolegómenos.
El significado literal es cosas que se dicen de antemano. Trata con los asuntos fundamentales de la teología, tales como metodología teológica, fuentes y motivos del estudio de la teología. Esta clase, este curso que estamos llevando de 10 sesiones, es una clase de prolegómenos, ¿sí? Pero no le pusieron prolegómenos porque yo creo que nadie iba a venir, ¿verdad? Se le puso introducción a la teología, pero realmente, técnicamente hablando, sería una clase de prolegómenos, ¿sí? Porque es la clase donde vamos a ver las reglas de cómo estudiar, ¿verdad? Qué es la teología sistemática, cómo pensar bíblicamente y todas estas cosas. Entonces, como dice ahí, son asuntos fundamentales como la metodología teológica, las fuentes que vamos a estar viendo, que es obviamente la palabra de Dios, la razón, la tradición y las emociones y todas estas cosas que vamos a ver, y los motivos también, el por qué estudiamos. La bibliología es el estudio de la naturaleza, transmisión, canonización y propósito de la Escritura. Este curso, bibliología, se estudia la transmisión de la Biblia, es decir, cómo se transmitió la Biblia, ¿verdad? Cómo sabemos que el libro que tenemos, que es la Biblia, cómo sabemos que viene del original, ¿verdad? ¿Cómo sabemos que la Biblia que tenemos es del original? O sea, cuando venimos a Cristo, lo creemos por fe. ¿Se acuerdan que decíamos que es primero la fe y luego el entiendo? Bueno, ahorita estamos tenemos fe en la palabra de Dios, ¿verdad? Somos creyentes de ella por fe. Pero tratamos de estudiar estas cosas de dónde vinieron, ¿verdad? Y no ser ignorantes a eso también. Porque muchas veces, yo creo que les ha pasado, mucha gente les pregunta, oye, ¿y tú cómo sabes que tienes la Biblia exactamente, ¿verdad? Y entonces ahí es donde siempre les decimos, yo lo creo por fe, yo creo que esta es la palabra de Dios, y no está mal, está muy bien. Pero pudiéramos también explicar de alguna manera, si, como dice Pedro, ¿verdad? O sea, si nos preguntan razón de nuestra fe, para que podamos defenderla, ¿verdad? Entonces, y aparte también nos ayuda mucho, aumenta nuestra fe en cierta manera, ¿verdad? Porque nos ayuda a saber de dónde vino y también cómo el Espíritu Santo tuvo cuidado de su palabra. Eso es muy importante, ¿verdad? Es un testimonio del Espíritu Santo porque a través de la historia vemos cómo cuidó la palabra de Dios a pesar de tanta gente que quería destruirla, ¿verdad? Y hasta la fecha. Entonces, bibliología es el segundo curso. Terminando este curso de introducción, sigue bibliología. Y ahí se va a ver todo esto, les digo, la canonización, cómo se escogieron los libros, por qué tenemos los 66 libros, por qué otras Biblias tienen más, 73 creo. Y así, ¿verdad? ¿Cómo sabemos que estos son los libros que realmente están inspirados y todas estas cosas? Y ahí se ve todo esto en bibliología. Que por cierto, aparte de eso, también se ve la interpretación de la Biblia. Teología propia. La teología propia, dice, es el estudio de la naturaleza de Dios, algunas veces llamada trinitarianismo. Por ejemplo, la teología ve lo que es bibliología, ¿verdad? Pero no es la mera esencia de la teología, ¿sí? Porque ¿se acuerdan que veíamos qué quiere decir teología? ¿Se acuerdan? Teología es el estudio de Dios. Entonces, ¿cuál sería la mera esencia de la teología? Si la teología es el estudio de Dios, ¿cuál sería la esencia de lo que es la teología? Dios, ¿verdad? Bueno, la teología propia es el estudio de Dios. Es decir, en este curso se ve lo que es la Trinidad, ¿verdad? Lo que es Dios, la existencia de Dios y todo lo que dice la palabra acerca de la Trinidad. Entonces, ese curso es el tercer curso de este programa de teología.
La cristología. La cristología es parte del segundo curso, del tercer curso, es parte de la teología propia, porque Cristo es Dios, ¿verdad? Es la segunda persona de la Trinidad. Pero es tan amplia que se hizo un tema aparte, ¿sí? Es muy amplio el estudio de la persona y las obras de Cristo, ¿sí? Y es uno de los estudios más difíciles, ¿sí? Con los que se ha batallado más. Y por cierto que muchas de las sectas, su principal problema tiene que ver con la persona del Señor Jesucristo, ¿sí? Por ejemplo, los testigos de Jehová, ellos no creen que Cristo es Dios, ¿verdad? O los mormones, que ellos piensan que Cristo es el hermano de Lucifer. Entonces cosas como esas, ellos han fallado en esto y por eso ya no se les puede llamar cristianos, pero eso se va a ver también junto con el tercer curso, que es trinitarianismo. Así se llama el tercer curso, trinitarianismo, ¿sí? Muy interesante también, mucha bendición ese curso. Lo que es la neumatología, que también se ve en ese mismo curso, es el estudio de la persona y las obras del Espíritu Santo. Pneuma es la palabra en griego que significa viento, ¿sí? Aquí se estudia lo que es la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. Esta es una de las áreas que más se descuidó en los primeros siglos. En los primeros siglos, ya en el cuarto siglo, los precursores de los testigos de Jehová, ellos decían que el Espíritu Santo era como una fuerza, ¿sí? Esa era la idea que ellos tenían. Era como por ejemplo, la película La Guerra de las Galaxias, ¿sí? Que la fuerza te acompaña, ¿no? O sea, bueno, ellos creían que el Espíritu Santo era algo así, solamente una fuerza, ¿no? Pero que no era algo personal, no era una persona, ¿sí? Más sabemos que la palabra nos dice que el Espíritu Santo es una persona, ¿verdad? No es nada más una fuerza ahí nada más, ¿verdad? Que nos ayuda cuando le pedimos, ¿no? No, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. La antropología, este es el estudio del propósito y la naturaleza de la humanidad en ambas etapas, antes y después de la caída. También es muy importante, porque aquí lo que vamos a ver es acerca del hombre, ¿sí? El hombre y la mujer, cómo es que fueron creados, qué es decir, cuál es el propósito más bien del que fuimos creados, cuáles son los roles del hombre y la mujer, las diferencias, y todas estas cosas. Lo que se estudia es acerca de la humanidad, ¿sí? Y también, por ejemplo, el hombre, Adán y Eva, más bien nosotros, no somos lo que eran en Adán y Eva cuando fueron creados, ¿sí? Hubo algo pasó, que no somos ya lo mismo, ¿sí? Somos humanos, sí, somos creación, pero pasó algo, ¿verdad? El pecado nos hizo algo muy fuerte. Hubo un cambio muy fuerte a causa de nuestro pecado, a causa del pecado de Adán y Eva, ¿sí? Entonces nunca hemos sido iguales, y eso se estudia de la palabra de Dios, y vemos cómo es que Dios realmente nos creó al un inicio, y cómo es que ahora ha habido esa diferencia a causa del pecado, ¿verdad? La amartiología, amartía es la palabra en griego para pecado. Ahí se estudia lo que es el pecado, ¿sí? ¿Alguien ha oído acerca del pecado original? Ya lo habíamos comentado. ¿Qué entienden del pecado original? ¿Qué han escuchado? Pues como dice el salmista, en pecado me concibió mi madre. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué significa? Pues que ahí está el pecado original, por el hombre entró el pecado, ¿no? Creo, ¿no? ¿Sí? ¿Alguien más? El pecado original
Bueno, la hermana, perdón. Con el que nacemos. Con el que nacemos. Poseídos. Todos, ok. El que hicieron Adán y Eva allá en el Edén, de ahí del origen de Okay. desde allá. Okay. Entonces, por ejemplo, ¿qué está detrás de la doctrina? ¿Sí, hermano? Sí, hermano, eso lo escuchaba mucho en la católica, decían pecado ya concebido. Ok, sí, eso iba. ¿Qué está detrás de la doctrina del bautismo de los niños, de los bebés? Quitar el pecado original. ¿Verdad? Bueno, eso es lo que se cree. Okay, Que hay un pecado original, es decir, que todos nacemos con un pecado, o más bien nacemos pecadores. Y la frase es, pecamos porque somos pecadores y no somos pecadores porque pecamos. ¿Sí? Es decir, yo peco porque soy pecador y no es que soy pecador porque peco. ¿Sí? ¿Sí me explico? Entonces, ya tenemos eso desde el nacimiento, ya tenemos esa tendencia a pecar. Ahora, el bautismo de los niños, la idea era de que el niño no había hecho un pecado, digámoslo así, activo, ¿verdad? Pero tenía el pecado. Entonces la idea de bautizarlos era quitarle ese pecado original, porque si llegara a morir ese niño, para que pudiera ir al cielo, ¿verdad? Bueno, esa es la idea del catolicismo romano, perdón. Entonces, pero también ellos creen en el pecado original, y es algo bíblico, también se ve en este estudio lo que es el pecado original, y entender todo lo que significa, y también entender acerca de esto del bautismo, que por qué es que nosotros creemos otras cosas, ¿verdad? Pero básicamente se estudia todo acerca del pecado, bueno, digamos no todo, pero las cosas más esenciales, ¿verdad? El estudio de la naturaleza, origen y efectos del pecado. También, por ejemplo, ¿de dónde vino el mal? ¿De dónde se originó el mal? El pecado. ¿De quién? desobediencia. Desobediencia. De Satanás. El pecado que dijimos. En Satanás. Satanás. ¿Y antes de Satanás había pecado? Antes de Satanás. Uh-huh. No. Yo creo que no. Sinceramente, cuando Entonces, Satanás creó el pecado. la desobediencia de Satanás, el orgullo de Satanás es el que ocasionó el pecado. Al creer en Ezequiel, parece que no estoy equivocado, Ezequiel se nos habla de eso. Uh-huh. Bueno, ahí se estudia todo eso, no queremos entrar en detalles, ¿verdad? Esa es la clase de hecho, estas clases, lo que es antropología y amartiología, y esta siguiente también, angelología, que es el estudio de la naturaleza, las obras de los demonios y los ángeles. Estas tres se estudian en un solo curso en este programa, y el curso se llama Humanidad y Pecado. Es el cuarto curso del programa y todo esto se ve ahí. Muy, muy interesante. Muchas cosas que a veces traemos, ¿verdad? Creencias, y cuando empezamos a estudiarlas más profundamente, nos damos cuenta que había cosas que teníamos, pues creencias desde niños, ¿no? Y que así nos dijeron, pero resulta que no es así. Entonces, todo esto se ve ahí. Soteriología. El estudio de la salvación, básicamente, ¿sí? Más profundamente, lo que significa la expiación de Cristo, cómo es que tomó en nuestro lugar, todas estas cosas. Y si se fijan, todo tiene un orden. Primero decíamos que es la teología propia, que es donde empezamos a estudiar acerca de Dios. Después decíamos la cristología, neumatología, todo eso tiene que ver con Dios primeramente. Y después estudiamos acerca del hombre, ¿sí? Todo acerca de la humanidad, ¿sí? Entonces, hay algo muy básico. Para poder entender la salvación, ¿sí? Primero tenemos que entender quién es Dios, ¿sí? Y qué es lo que pide de nosotros. Y después tenemos que entender quiénes somos nosotros, ¿sí? ¿De qué propósito tenemos? ¿Por qué fuimos creados? Todas estas cosas. O más que nada entender básicamente
lo que es la humanidad y cómo es que cayó en pecado. Y después, como les decía, la amarteología, entender el pecado, ¿sí? Cuando uno comparte el Evangelio, algo así, digo, no vamos a ir a una persona y darle el curso de las 6 sesiones y después ya, ¿quieres aceptar a Cristo? Después de 3 años o no sé. No, ¿verdad? Pero sí vamos a tratar de dar el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? El Evangelio es presentar, como sabemos, presentar a Dios, presentar quién es Dios, su santidad, ¿sí? Y decir lo que dice la Biblia, que hemos pecado contra Dios y Él demanda justicia y la ley la hemos desobedecido. Entonces, Él es Dios, ¿sí? Le debemos obedecer. Entonces, ¿qué ha pasado? Como hombres hemos desobedecido el pecado. Entonces, al entender todo esto, entonces viene el por qué. El por qué necesito salvación, ¿verdad? ¿Por qué yo tengo que salvarme? No podemos ir a una persona a decirle, ¿que te quieres salvar? ¿De qué? ¿Verdad? Digamos una persona que todo lo tiene. No tiene problemas, tiene cosas materiales, buen trabajo, familia, todo está muy bien en su vida. ¿Qué vamos a decirle? Bueno, el Evangelio, porque muchas veces, como he comentado otras veces, a veces presentamos el Evangelio de una manera que, mira, Dios te va a arreglar tus problemas, ¿verdad? Dios te va a arreglar el problema del alcoholismo, Dios te va a arreglar los problemas de tus vicios en el juego, o tantas otras cosas, tu matrimonio lo va a arreglar, las enfermedades, pues, es verdad, claro que sí, y vamos a decirlo, pero esta no es la esencia del Evangelio. La esencia del evangelio, como lo veíamos en la obra, ¿se acuerdan? Que sí, había problemas fuertes de alcoholismo en el drama, pero la esencia, como compartían los hermanos, era que estamos separados de Dios. Esa es la esencia del Evangelio, ¿sí? Tú puedes ser el persona más moral del mundo, pero aún así, si conoces a Dios, lo que Él pide de nosotros, estás muy lejos de Dios, estamos muy lejos. Si conoces qué has hecho, o sea, delante de Dios, ¿qué hemos hecho? El pecado. Entonces puedes entender por qué necesitas salvación y presentar la salvación. Pero para esto se necesita entender Dios, nosotros, lo que hemos hecho, pecar contra Dios, y entonces así podemos entender que necesitamos salvación. La eclesiología. La eclesiología quiere decir, habla acerca de la iglesia, es el estudio de la naturaleza de la iglesia, ¿sí? Por ejemplo, la iglesia, ¿qué es la iglesia? Es una institución, ¿qué es? Es este local, ¿verdad? Donde nos reunimos, ¿eso viene siendo la iglesia? El templo. No, ¿verdad? Es el templo. Del edificio. Este es un edificio, ¿verdad? Incluso, ¿sí? La iglesia somos nosotros. La iglesia somos nosotros. Aquellos que han creído en Cristo, esa es la iglesia, es lo que le llaman la iglesia, el cuerpo místico, es lo que le llaman desde la antigüedad, se le ha llamado el cuerpo místico de Cristo. ¿Qué quiere decir con esto? Que somos una iglesia que muchas veces entras a una iglesia, puede haber 1000 personas, hola, bienvenidos, puede haber 1000 personas en la iglesia, pero ¿toda esa es la iglesia? No sabemos, ¿verdad? Hay un cuerpo místico, es decir, no lo vemos. Dios lo ve. Dios sabe quién es la iglesia. Dios sabe quiénes somos de Él, ¿verdad? Entonces, esa es la iglesia. Y todo esto se estudia en lo que es eclesiología y muchas más cosas, ¿verdad? Pero ese es otro curso. Es el 5º curso. Y luego ya tenemos la escatología. La escatología es el estudio de las últimas cosas, básicamente, lo que es el Apocalipsis. Por ejemplo, ¿cuándo se va a acabar el mundo? ¿Cuándo se va a acabar el mundo? ¿Qué fecha dice la iglesia? Digo, la Biblia. Bueno, la iglesia sí, hay iglesias que sí dicen fechas, personas. No sabemos, ¿verdad? No sabemos, nadie sabe. ¿Verdad? Pero como dice el hermano, cuando Cristo venga, pero ¿cuándo va a venir? No sabemos. ¿Verdad? Entonces, pero es el estudio de todas estas cosas. Por ejemplo, ¿cuánto va a durar el milenio?
¿Eh? 1000 años. 1000 años. Es una pregunta capciosa, ¿verdad? Sí. Pero fíjense que aún en eso hay personas que eso de los 1000 años, simplemente ellos dicen, es que no quiere decir 1000 años literales. 1000 años en aquel tiempo era como decir mucho. ¿Sí? O sea, para esas personas, como por ejemplo en Monterrey, no sé si se acuerdan, había una frase que decían, tipo que 1000, ¿verdad? Era medio fresa, ¿verdad? Pero así se decía, y quería decir que mucho, ¿no? Bueno, en aquel entonces dicen estas personas que 1000 quería decir mucho nada más. Pero ellos no creen que van a ser 1000 años, y hay otros que sí. Bueno, a ellos se les llaman los amilianistas. No sé si han escuchado de eso. Entonces hay diferentes creencias en esto. Y eso es lo que vamos a estudiar. Por ejemplo, hay personas que creen en la tribulación, que la tribulación la vamos a vivir. Y son cristianos, son hermanos. Creen en Cristo y todo. Pero ellos creen que cuando venga el tiempo de la tribulación, lo que leemos en Apocalipsis, las terribles cosas que se leen, que nosotros como cristianos vamos a vivir eso. Y que el rapto es cuando Cristo viene en la segunda venida. ¿Sí? Vamos a vivir persecución, porque ellos dicen, todos los demás cristianos han sido perseguidos, ¿por qué nosotros no? Va a haber una época en que vamos a también ser perseguidos. Es lo que ellos creen. Bueno, vamos a ver todas estas cosas ahí. ¿Okay? Entonces, son cosas que ahí están, no podemos esconderlas. ¿Okay? Tenemos que saber qué es lo que dice la Biblia en esto exactamente. Y hay cosas que no nos las han revelado. Y bueno, ¿hay preguntas? ¿No? ¿Ah? Ok, vamos a hacer una comparación en cuanto a la teología bíblica y la teología sistemática, en este caso. Teología bíblica dice, restringe la formulación de la teología solo a la escritura. En cambio, la sistemática dice, formula la teología de todas las fuentes de la teología, inclusive la escritura. ¿Qué es esto? Por ejemplo, de hecho, ahí vienen en su libro, no sé si lo leyeron, lo que es la teología sistemática. ¿Se acuerdan lo que es la definición? Sí. Que era básicamente agarrar un tema, digamos la oración. ¿Qué dice la Biblia acerca de la oración? Pero toda la Biblia, ¿sí? Buscar en toda la Biblia acerca de la oración. Esa es teología sistemática. En cambio, teología bíblica es, digamos, ok, la oración. Yo quiero saber qué es lo que dice Pablo acerca de la oración. ¿Sí? Y nada más me voy a limitar a esto. Esa es teología bíblica. ¿Sí? Dice, examinará a veces las partes individuales de la escritura para formular una teología particular que es restringida a un cierto periodo de tiempo y a un grupo de personas en particular. Parecido, ¿verdad? Por ejemplo, si estudiamos un tema en el Antiguo Testamento, digamos en el Pentateuco, en los primeros 5 libros, digamos que de ahí voy a formular mi teología, ¿sí? Yo quiero saber acerca de un tema, acerca de la justicia de Dios. Entonces yo voy a estudiar solamente lo que escribió Moisés, ¿sí? En un tiempo, es un tiempo muy antiguo, ¿verdad? Pero en cambio la sistemática se pone en correlación la escritura entera para formular una teología general para todas las veces y para todas las personas, ¿sí? Es decir, todas las veces, en toda la Biblia, todo el tiempo, porque la Biblia fue escrita en un transcurso de 1600 años aproximadamente, pues pasó mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, yo voy a buscar un tema en todo ese tiempo, en toda la Biblia, y a través de todas las personas que escribieron la Biblia, ¿sí? Como más de 40 autores. Dice, examinará a veces la teología de cierto autor, por ejemplo, Juan, Pablo, lo que decíamos. Pone, en cambio, la sistemática dice, pone en correlación la información en una doctrina examinando la teología de todos los autores, ¿sí? Entonces, hay gente que pone objeción en cuanto a esto. Hay algunos que dicen
que esto no puede ser, porque si tú estudias un tema de toda la Biblia, como son muchos autores, es un tiempo muy, muy largo del que se escribió la Biblia, entonces vas a encontrar diferentes opiniones de autores, ¿verdad? En el caso de la Biblia, porque es un libro muy grande. Entonces, tú no puedes estudiar así porque a lo mejor Moisés va a decir algo acerca de la justicia de Dios, pero Pablo va a decir otra cosa. Entonces, al final tú vas a tener una teología mezclada, ¿sí? Eso es lo que dicen algunas personas. Pero nosotros como cristianos sabemos y creemos, y que por cierto lo vamos a ver en bibliología, que la Biblia no se contradice, porque es la palabra de Dios, está inspirada. Y esa es una de las grandes evidencias de que decimos, el por qué decimos que es la palabra de Dios, salud. Entonces, ¿por qué? Porque podemos estudiar a través de toda la Biblia un tema, como les digo, la oración, y en ningún caso se va a contradecir, sino que nos va a dar una explicación acerca de ese tema o de cualquier otro, mucho más amplio, ¿verdad? Por eso es importante, en lugar de decir, voy a estudiar acerca de este tema solamente en estos libros, lo mejor sería estudiarlo a través de toda la Biblia, ¿verdad? Y también es muy importante la lectura de la Biblia, la lectura completa de la Biblia. No sé cuántos de aquí han leído la Biblia completa, ¿sí? Yo les recomiendo muchísimo que la lean completa, traten de leerla una vez por año, toda la Biblia, ¿sí? Traten de hacerlo, pónganse una meta. Además, hay una meta en leer la Biblia en 90 días, ¿sí? Entonces, ese es un gran reto. Hermano, yo voy por segunda vez leyendo la Biblia. Ya la leí una vez y voy por la segunda vez. Pero después de haber empezado a leer este libro y encontrar tantas sugerencias, no digo que he perdido el tiempo porque no he perdido el tiempo. ¿No? Muchas cosas quedaron marcadas en mí. Pero ahora la estoy leyendo más ordenadamente, más sistemáticamente. O sea, buscando que cada capítulo que lea se quede y de qué manera pueda aplicarlo luego. O sea, muy diferente. Sí, sí. Pero la continuación de esta lectura ahora es bien diferente. Pero sí les aconsejo que la lean completa, varias veces, sí, porque así vamos a tener un panorama. No se nos va a grabar todo, claro que no, ¿verdad? Pero sí vamos a tener un panorama y sí nos vamos a acordar, seguro que nos vamos a acordar. Hey, yo sé que aquí dice esto también, ¿verdad? Y esto no se contradice. Y se van a dar cuenta, otra de las cosas, que no se contradice la Biblia. Y eso va a ser para aumentar nuestra fe también. Y porque nos vamos a dar cuenta no solamente de que nos dijeron, la Biblia no se contradice, y lo decimos. Y lo predicamos, la Biblia no se contradice. Ah, pero ¿cuántas veces lo has leído? Y te has dado cuenta que no se contradice. Pues nunca lo he leído toda, ¿verdad? Bueno, vamos a vivirlo, ¿sí? Vamos a practicarlo. O sea, y decir con mucha más seguridad, sabes que la Biblia no se contradice. Ya lo experimenté. Ahora, la teología histórica. Estamos haciendo una comparación ahorita, hermanos, de lo que son los diferentes tipos de teología dentro del ministerial, ¿se acuerdan? Las teologías válidas, digámoslo así, contra la teología sistemática, ¿sí? La teología histórica, y se restringe la formulación de la teología solo a la historia de la iglesia. En cambio, la sistemática, y se formula la teología de todas las fuentes de la teología. Dice, examinará a veces los periodos individuales de la historia de la iglesia para formular una teología particular que es restringida a un cierto periodo de tiempo, por ejemplo, el patrístico, medieval o la reforma. En cambio, la sistemática dice, pone en correlación toda la historia de la iglesia para formular una teología general para todo tiempo y para todas las personas. Muy parecido a la bíblica, sí, pero en este caso está examinando la historia de la iglesia, estamos hablando de la iglesia. Por ejemplo, la teología histórica, un ejemplo, en la época medieval, ¿sí? Se creía o se tenía en mucha estima, mucho más que la palabra de Dios, fíjense, lo que es el sacramento, ¿sí? El decir, por ejemplo, lo que es la cena del Señor, ¿sí?
eso se tenía para la salvación, era mucho más que la palabra, ¿sí? En esa época medieval. Cuando vino la Reforma, cuando vino Lutero y todos estos hermanos, empezaron a decir, no, es la palabra la que tiene que estar por encima, ¿verdad? De lo que es el sacramento, ¿sí? Los dogmas, digámoslo así. Ellos tenían los dogmas como número uno y había dogmas que no eran bíblicos. Entonces, eso fue historia de la iglesia. Cuando vino Lutero, como les digo, rompió todo eso. Y entonces vino los protestantes. Y entonces, eso es una historia que ahí está. Y es analizar la historia en un tiempo, en el caso de la teología histórica, en el tiempo medieval o ya sea en el tiempo de la Reforma, qué es lo que pasó, qué conflictos vivió la iglesia y aprendemos de la historia. Nos decían en la escuela, ¿se acuerdan? ¿Por qué historia? A muchos no les gusta la historia, ¿verdad? ¿Qué nos vamos a sacar de la historia? Bueno, vamos a aprender a no hacer los mismos errores, ¿verdad? Entonces, la historia es muy válida, pero a veces no la tomamos en cuenta. También en el caso de la iglesia, la historia es válida y nos va a ayudar a no cometer los mismos errores y aprender de los hermanos que fueron valientes, ¿verdad? En medio de tanta dificultad. Entonces, es el caso de la teología histórica. El caso de la sistemática no solamente analiza un solo periodo, sino que analiza toda la historia de la iglesia, aún hasta la fecha, ¿verdad? Hasta la actualidad. Cómo han surgido las creencias, todo esto. Eso es lo que es la teología histórica. Ahora la teología filosófica. ¿Qué es filosofía? ¿Qué entienden por filosofía? Muchas palabras. Ok, ¿qué más? Cuando escuchan la palabra filosofía, ¿qué es lo que les viene a la mente? ¿Qué es lo que? Muchos pensamientos, el pensar y nada más. Okay, ¿sí? Sí, eso es verdad. La palabra en sí significa amor por la sabiduría. Eso es lo que quiere decir filosofía, amor por la sabiduría. Y es básicamente el usar nuestra razón, ¿sí? El pensar acerca de diferentes temas. Dice la teología filosófica, y también podemos llamarla la teología de la razón, digámoslo así. Dice, restringe la formulación de la teología solo a lo que puede ser afirmado por la razón. Examinará a veces los periodos individuales de la historia filosófica para formular una teología particular que es restringida a un cierto periodo de tiempo, como por ejemplo la Ilustración, a la época modernista y la postmodernista, que es lo que vamos a analizar en la siguiente clase. Pero básicamente lo que estamos diciendo es que la teología filosófica la podemos usar, ¿sí? Para encontrar una verdad también. Va a ser una fuente de verdad. Hay mucha gente que en la iglesia, cuando mencionas filosofía, básicamente la tachan, ¿verdad? Es del diablo. Pero es como si vieras la creación, eso es filosófico. Así es a lo que iba. Digamos, en el caso de la creación, ¿cuántas cosas no nos han revelado en el caso de la ciencia, ¿no? Y que lo podemos usar para aprender más del Señor. Porque cuando oímos, los cielos cuentan la gloria de Dios. En aquella época, cuando David lo dijo, David veía las estrellas, ¿verdad? Y es impresionante. Cuando ven las estrellas, ¿sí? ¿Algunos de ustedes han visto un cielo estrellado, pero estrellado? Es impresionante. No, yo creo que hay pocas personas que han visto el cielo y han pensado en Dios, ¿verdad? David así lo dijo y lo expresó de esa manera, los cielos cuentan la gloria de Dios. Pero hoy en día, ¿cuánto avance ha habido, ¿verdad? En cuestión de la astronomía? ¿O cómo es que sabemos lo inmenso que es el universo, los billones de galaxias que hay? Todas estas cosas. Entonces, cuando volvemos a la palabra y leemos, los cielos cuentan la gloria de Dios, para nosotros en la actualidad es algo que, wow, o sea, David lo veía, pero ahora nosotros sabemos más en cuestión de eso, por los descubrimientos que Dios ha permitido. Entonces nosotros podemos entender un poco más en ese aspecto.
podemos usar esa filosofía, es decir, la razón, en cuanto a eso. Y así muchas otras cosas. En el caso de la sistemática, básicamente lo que estamos diciendo es que estamos viendo la teología bíblica, histórica, filosófica o usando la razón. La sistemática usa todas esas para encontrar una verdad, ¿sí? No solamente se basa en la teología bíblica, sino que usa también la historia y la razón. Y ahorita vamos a ver las otras dos. El credo, o teología de credo, o teología dogmática también se le llama. Dice, restringe la formulación de la teología solo a las creencias o dogmas de una institución o denominación religiosa en particular. En cambio, la sistemática dice, formula la teología de todas las fuentes de la teología, inclusive la declaración de la fe, es decir, el credo, de muchas instituciones y denominaciones. ¿Sí? Entonces, ¿qué es esto? ¿Se acuerdan lo que decíamos acerca del credo o del dogma? ¿Qué era el dogma? ¿Se acuerdan? Un dogma. Como una doctrina, muy parecido a una doctrina. ¿Sí? Como dice ahí, creencias o dogmas o reglas. ¿Sí? Entonces, lo que es esto, hay libros que dicen teología sistemática, o más bien teología, una perspectiva católica. ¿Sí? Entonces lo que es esto es que yo tengo mis credos, mis dogmas, mis creencias que la iglesia me ha impuesto y yo las creo. ¿Sí? No sé si son bíblicas, ¿verdad? Pero son mis creencias. Entonces en base ya con mis creencias yo voy a estudiar teología. ¿Sí? ¿Sí? No es que primero voy a ver qué dice la Biblia, entonces veo si mis creencias realmente son ciertas. ¿Sí? En este caso es de la otra manera. ¿Sí? Ya traemos algo, traemos un prejuicio, ¿verdad? A través de nuestros dogmas o enseñanzas. Y así es como vemos a veces, muchas veces la Biblia, así la leemos ya con prejuicios. ¿Sí? Esa es la teología del credo y que muchas veces es válida. La verdad, a través de la historia se han hecho varios credos, como el credo de Nicea, que lo vamos a ver más adelante, donde dice, creo en un solo Dios, creador del cielo y la tierra, ¿verdad? Y todas estas cosas. Y si ustedes leen el credo, porque es un credo, fue sacado de la Biblia, ¿sí? Solamente que se puso en una forma más lógica y como parafraseada, ¿sí? para que podamos entenderla. Y ese es nuestro credo. Pero muchas veces lo adoptamos, pero ni sabemos si es bíblico, ¿verdad? Pero en el caso del credo de Nicea, fueron de los primeros cristianos, en el siglo II, creo. Y entonces ese es un credo. ¿Sí? Esa es la teología de credo. Y es válida, pero muchas veces no es válida. Cuando vienen las creencias de que el bautizo de los niños, lo que es el purgatorio, y muchas otras cosas, ¿no? que existen, incluso dentro de denominaciones cristianas protestantes. ¿Sí? Hay credos que a veces nos dicen, y como veíamos de los demonios, ¿no? que si vomitas de cierta manera, si haces una cierta oración, vas a sacarte los demonios que tienes. Digamos que es un credo, pero ¿es bíblico? Es decir, ¿es lo que realmente enseña la Biblia? Bueno, ahí es donde tenemos que estudiar, ¿verdad? La apologética, la teología, preguntas o comentarios. ¿Nada? La apologética. ¿Se acuerdan lo que era la apologética? Provisión de una defensa de la veracidad de la fe cristiana con el propósito de convencer a los que no creen. Es como el arte de la defensa como cristianos, defender nuestra fe. ¿Sí? Dice, teología apologética, formula la teología con el propósito de explicar y defender la fe a aquellos fuera de la fe.
la sistemática, y se formula la teología con el propósito de crear una comprensión completa y coherente de varias doctrinas. La apologética, un ejemplo, ¿han escuchado del diseño inteligente? ¿Han escuchado acerca del diseño inteligente en las escuelas? De hecho, no sé si ya lo pusieron en algunas escuelas. ¿No lo han puesto? Yo no sé mucho de eso, ¿no? Todavía está el proceso. Todavía se enseña la evolución nada más en las escuelas. No se te enseña de evolución porque ¿Qué se enseña? morir, aceptó que no venimos por evolución. ¿Qué se enseña en las escuelas? ¿No se enseña evolución como allá en México? No, ya no se ¿Ya enseña no? evolución. Por eso, por lo que hizo Darwin antes de morir, que aceptó que venimos de creación y no de evolución. Gloria a Dios, ¿verdad? Lo haya hecho antes de morir, pero todavía quedan los rezagos de lo que él dejó, de ese legado tan horrible. Como yo siempre dije, yo pareceré mona, pero no desciendo del mono. Sí. ¿Es verdad? O sea, a veces tenemos actitudes, pero no. Bueno, Yo sigo buscando por ahí, tengo abuela, tatarabuela, todo eso y ninguno vino del mono. ¿No? sí, esto es algo que se ha creído, ¿verdad?, por mucho tiempo. Pero lo que es el diseño inteligente se quiere poner en las escuelas, en el cual se dice que toda la creación es un diseño de alguien. No están diciendo que fue el Dios de la Biblia, pero digamos que sí tuvo que haber un diseñador. Porque, como les decía, entre más y más aprendemos y descubrimos, o más bien los científicos descubren todas estas cosas de la astronomía, lo que es la célula, todas estas cosas tan complicadas, ya no es tan creíble lo de la evolución. Es decir, como decíamos ahorita, se necesita más fe, creer que las cosas vinieron de la nada, ¿sí? Que creer que alguien lo diseñó. Igual y de inicio pudieran decir, alguien lo hizo, ¿verdad? No sé si el Dios de la Biblia, pero tuvo que ser alguien, ¿verdad? No puede ser que esto fue así nada más, ¿verdad? Entonces, la apologética estudia todas estas ramas contra aquellos y los usa de defensa contra aquellos que están, como los ateos, ¿verdad?, que están en contra de la fe. Y como les decía, hay debates de esto. Uno de los hermanos que está en esta rama de la apologética defendiendo la fe, ¿verdad?, porque hay hermanos que a eso se dedican, ¿verdad? Están defendiendo la fe de aquellos que se levantan en contra de nuestra creencia. Y ellos se especializan en muchas otras cosas. Por ejemplo, el doctor William Lane, les había dicho, si quieren buscarlo en internet, él está haciendo debates y él puede que esté debatiendo con una musulmán. Y esta persona, William Lane, este hermano, empieza a estudiar todo lo de esta religión del Islam y todo esto, para poder saber cómo contestar a todas las preguntas y los argumentos que tienen en contra de la fe cristiana. Y también empieza a estudiar todo lo que es los ateos, todo lo que creen ellos de la evolución, y entonces empieza a defender la fe. Pero él tiene que estudiar todo esto, tiene que saber de dónde. Como hace no mucho les estaba dando a los jóvenes una clase acerca de las religiones, ¿no se acuerdan que la compartimos un domingo? Bueno, tengo un estudio que se los di a los jóvenes que hablamos acerca de los testigos de Jehová, los budistas, mormones y todas las creencias que ellos tienen, comparándola con la creencia cristiana, ¿sí? Entonces, muchas veces una persona que se dedica, o más bien que está en la apologética, tiene que estudiar todo esto, ¿sí?, para poder responderle a una persona digamos, del mormonismo, cosas así, ¿verdad? Y esto nos ayuda, ¿verdad? Pero obviamente tenemos que conocer la verdad. Es como decía un amigo, decía, los banqueros, ¿cómo crees que identifican los billetes falsos? Dice, pues se saben perfectamente el verdadero, digamos, en el caso de... Pues ellos saben cómo es el verdadero. Cuando viene uno falso, no, eso no es cierto, eso es de mentiras. Entonces tenemos que saber obviamente más de la palabra, ¿verdad? Pero sí es bueno conocer otras creencias en el caso de hacer apologética, de defender nuestra fe, ¿sí? A final de cuentas, el Espíritu Santo es el que trae el discernimiento de pecado, ¿okay? No se nos olvide eso. No creamos que porque vamos a estudiar ciertas otras ramas de tal vez otras religiones, no sé,
En el caso de la apologética, ya a veces creemos, lo convencí. No, cuando digamos eso ya estamos mal, ¿ya? Porque es el Espíritu Santo el que convence. Se dice que Spurgeon se convirtió a Cristo con una predicación pésima. No sabía ni lo que estaba diciendo el predicador, ¿verdad? Y él se convirtió ahí. El príncipe de los predicadores le llama, el Espíritu Santo. O sea, a veces creemos que por nuestra elocuencia se van a convertir las personas. No, ese es el trabajo del Espíritu Santo. Nosotros nada más damos el mensaje, ¿verdad? Pero es Dios el que va a dar el fruto. Y bueno, esas son las categorías de la teología. ¿Alguna pregunta? ¿Ya habían escuchado algo de esto o es algo un poco más nuevo? Okay. Estamos aprendiendo, todos estamos aprendiendo, hermanos, y es bueno pensar en estas cosas. O sea, esta es una de las, vamos a ver una gráfica, es una de las gráficas más importantes de todo el programa, básicamente. Y ahora sí que es el proceso teológico de un ministerial. Y es la manera como yo voy a estudiar un tema a través de la teología sistemática y cómo voy a sacar esa verdad, ¿sí?, de la Biblia y aplicándola a la actualidad, ¿sí? Vamos a ver esta gráfica. Dice que es el proceso teológico. Como les digo, esta gráfica es una de las más importantes. De hecho, se va a estar viendo en los diferentes cursos. Bibliología lo vamos a ver mucho en bibliología. Y vamos a ver qué es esto. Por ejemplo, vamos a tomar un pasaje en 1 Corintios 11. No sé si lo han leído. Y es solamente para ejemplo, ¿ok? No vamos a tratar de estudiarlo profundamente, pero es para explicar esta gráfica. 1 Corintios 11, más que nada creo que el versículo 5, me parece, pero digamos todo el capítulo, ¿verdad?, porque está dentro del contexto. Ahí habla acerca, básicamente, que las mujeres deben de usar velo, ¿verdad? Que no más bien su cabeza no la deben de descubrir. Sí. O velo, o cabello largo, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que dice exactamente? ¿Alguien lo tiene? En el 5. Dice, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Okay. ¿Cómo podemos interpretar eso? ¿Cómo podemos aplicarlo en la actualidad? Pues literalmente no. Literalmente. Bueno, yo pienso, ¿verdad?, que no se puede aplicar ahorita literalmente. No ¿Cuál? sé si tenga otra aplicación. Uh-huh. Bueno, el resultado, ¿verdad?, todo depende de cómo hagamos este proceso. ¿Sí? Entonces primero vamos a agarrar este pasaje, ¿verdad? Entonces primero lo que vamos a hacer, vamos aquí, dice ¿qué dice? Interacción del autor, perdón. Esta es la audiencia antigua. Bueno, toda esta línea, todo lo que está abajo sería la audiencia limitada por el tiempo. En este caso está la audiencia antigua. ¿A quién escribió Pablo esto? Fue en la antigüedad, ¿verdad? A los corintios, ¿sí? Corintio era una ciudad que todavía existe. Y entonces, ¿a quién se la escribió? Ahora, lo importante es qué significaba en aquel tiempo esto. ¿Qué significaba que la mujer cubriera su cabeza? ¿Cómo saben que respeto? ¿Cómo llegaron a esa conclusión? Es una suposición nada más. A mí cuando mi mamá iba a la iglesia católica se tapaban la cabeza por respeto, era un
respeto cuando entraban a la iglesia hacia Dios. Y por eso se ponían velo. Yo todavía alcancé eso. Ok. Bueno, digamos que respeto, ¿verdad? Entonces, cuando vamos a hacer este proceso, tenemos que tomar en cuenta 4 cosas, ¿ok? En la palabra de Dios. Número 1, lo que es la interpretación histórica. Después la gramática, la contextual y la literal, ¿sí? La histórica, lo que decíamos, ¿a quién le escribió Pablo en aquel tiempo? ¿Sí? ¿Qué significaba que las mujeres en aquel tiempo, qué significaba que la mujer se cubriera su cabeza o que se descubriera su cabeza? ¿Qué significaba para los corintios y por qué Pablo les dijo eso, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que preguntarnos. ¿Qué quiso decirles Pablo a los corintios? Porque a veces vamos a la Biblia y leemos, ¿qué me está diciendo Dios a mí? Pues espérate, no es a ti así tan directamente, ¿verdad? Tenemos que ver qué Pablo quería decirles a los corintios para poder sacar esa aplicación correctamente. Esa es la historia, tenemos que ir a la historia, ¿se acuerdan? El libro que les enseñé dice usos y costumbres de los judíos, ¿sí? Un libro como este podemos sacar algo de información. Hay otros que son más exhaustivos, pero ahí podemos sacar algo de eso. ¿Cuál es la historia de eso? La interpretación gramatical, es decir, las palabras, ¿sí? Palabras, ¿sí? Buscamos cada palabra en el versículo, las palabras importantes, empezamos a buscar. ¿Qué quería decir esto? ¿Cuál era en el griego en este caso? ¿Qué significaba realmente, ¿verdad? Esa palabra? ¿Cómo se escribió? ¿Cómo la escribió Pablo? Porque luego a veces una coma o un i o un pronombre o así puede cambiar muchas cosas. ¿Okay? Entonces, la gramática es importante. Lo que es la interpretación contextual, es decir, como dicen, no podemos sacar un texto fuera de contexto, ¿verdad? Que a veces vamos a la Biblia, leemos un versículo y decimos, mira, esto es, pero no leíste todo lo que es el capítulo, ¿verdad? O 2 capítulos para atrás y otros 2 para enfrente. Ese es lo que es el contexto, de qué estaba hablando Pablo, ¿sí? No podemos hacer eso, ¿no? Tenemos que leer el contexto, ¿sí? Eso es lo que se le llama la interpretación contextual, ¿sí? Como cuando dicen, por ejemplo, una tía que dice, no, yo abrí la Biblia y Dios me habló. O sea, le abre y un versículo ya lo leyó y Dios me habló. Y ya, lo puso para un lado. Sí, o sea, como lo he comentado antes, a veces jugamos a la ruleta rusa con la Biblia. Lo hacemos así, tenemos la Biblia y nomás, y esto es cierto, ¿verdad? Estamos así, ¿qué me dice Dios hoy, verdad? Entonces ahí está el versículo, ¿no? Y si es una promesa, me la quedo. Si es una maldición, no, déjale otra vez. Y Judas se ahorcó. Sí, o sea, digamos que nos tocó ahí, ¿verdad? Y fue y se ahorcó. No, eso no me gustó, ¿verdad? Vete y ahórcate, ¿verdad? Es lo que Dios te está diciendo hoy. No podemos vivir así, ¿verdad? Tenemos que saber el contexto. Por eso es importante, otra vez, leer la palabra, saber qué es lo que nos está diciendo, cuál es el contexto. ¿Sí? En toda la Biblia. También muchos calendarios en las librerías cristianas contienen un versículo diario. O sea, está bien, pero de que agarra ese versículo y vete a la Biblia, pero no. Mira, este versículo es de hoy porque dice la fecha de hoy. No sé qué. Nomás ese versículo leí y ya agarré lo que tenía que agarrar. Y siempre son puras promesas, ¿verdad? Sí. Esa es la palabra de Dios, digámoslo, pero tenemos que tener cuidado en esas cosas, ¿verdad? Porque agarramos un texto fuera de contexto y nos lo llevamos y creemos que eso es, ¿no? Y no es así como debemos de estudiar propiamente. La interpretación literal. ¿Qué es esto? Voy a dar algunos ejemplos. Muchas veces, y yo creo que aquí no me apedrean todavía. Estamos aprendiendo, ¿ok? Entonces, aquí voy a dar un ejemplo. Proverbios 22:6. Y yo creo que todos lo conocen. ¿Se acuerdan qué dice? Su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Los proverbios. La Biblia
no toda se escribió igual, ¿ok? En cuestión literal. Es decir, los proverbios son proverbios. Esa es una forma literaria de escribir, ¿sí? Es un proverbio. ¿Cómo se llama? Cantar de Cantares, poesía, ¿sí? Ahora, si nos vamos a Timoteo, son cartas, ¿sí? Esa es otra forma literaria de escribir. Si nos vamos a Nehemías, es narrativo, ¿sí? Es una historia, nos lo están narrando. O Esther, bueno, al leer Esther, no quieres parar, ¿verdad? Porque es una historia, te mantiene así. Esa es otra forma de escribir. Entonces, no toda la Biblia se escribió igual. Tenemos que tener cuidado con esto, ¿verdad? La forma en que se escribió. Sí, porque, por ejemplo, en este pasaje de Proverbios, los proverbios, ¿qué son los proverbios? Para empezar, ¿qué son proverbios? Dichos. Como dichos, ¿verdad? Incluso se les llamaba así muchas veces en la antigüedad. Era un dicho, ¿sí? Como dime con quién andas y te diré quién eres, ¿verdad? O sea, la mayoría de las veces ocurre, pero puede que no. Así es. Los proverbios son verdades generales, ¿sí? No podemos tomar los proverbios como promesas. En el caso de instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él, no podemos decir, esta es una promesa. Porque ¿cuántas veces ha pasado, ¿verdad? El niño es instruido y se desvía? ¿Y qué pasa cuando tú dices, esa es una promesa? ¿Qué quiere decir? Si Dios me prometió que mi hijo no se iba a desviar, ¿qué quiere decir? Y se desvió. O yo estoy fallando, ¿verdad? O no lo instruí bien. Digo, peor que digamos, Dios está fallando, pues ahora sí que peor la cosa, ¿no? Pero digamos, pudiéramos también decir, fue culpa mía, ¿verdad? Del papá. ¿Sí? Entonces, tenemos que tener cuidado en la forma en que se escribió ciertos libros, ¿verdad? Entonces, como por ejemplo, si decimos eso, que es una promesa, como decía el hermano, Dios tuvo la culpa, ¿verdad? Porque en toda la historia de Israel, en Nehemías creo que básicamente ahí se dice literalmente que Dios es como un padre para Israel, ¿sí? El pueblo de Israel. Y dígame si Dios es un padre perfecto. ¿Pudiéramos decir que Él es perfecto? Es Dios. Él es un padre perfecto de Israel, el pueblo de Israel en este caso. Pero ¿cuántas veces ese hijo se le descarrió? ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a decir? Como dice el hermano, pues Dios es un mal padre. No pudiéramos tomarlo como una promesa, ¿sí? Y hay otros versículos que también podemos decir eso, pero es importante ver cómo se escribió, la manera que está escrito. En el caso de lo que estamos viendo en 1 Corintios, era una carta, ¿sí? Entonces, no era un proverbio, es una carta, y eso toma de una manera diferente. Hermano, entonces, ¿cómo podríamos tomarlo? ¿El qué? Eso de proverbio. El proverbio es una verdad general. Es decir, que la mayoría de las veces se va a cumplir. Sí. Es una sabiduría. ¿Se acuerdan que dice Salomón? Esto es sabiduría. ¿Sí? Hazlo. O sea, no te está diciendo, pues como no es promesa, yo no lo voy a hacer. No, es lo mejor que puedes hacer. Instruir a tu hijo. Eso es lo mejor. Lo que viene en Proverbios es palabra de Dios. ¿Sí? Pero no es una promesa de decir, Dios me prometió que esto va a pasar. No. Dios me está diciendo que lo haga. Pero no me prometió que así va a ser. Que si lo hago, mi hijo va a estar siempre en los caminos. Puede que no. ¿Sí? Pero lo mejor es hacerlo. Es sabiduría. ¿Sí? O por ejemplo el proverbio 22-29, que dice que algo así de que los ricos, el que trabaja mucho, algo así dice, se sentará con los ricos, ¿no? No me acuerdo cómo dice exactamente, si lo tienen ahí. Proverbios 22-29. Hombre solícito en su trabajo, delante de los reyes estará, no estará delante de los demás. ¿Verdad? Ahora, ¿cuántas personas trabajan duro toda su vida y se han sentado con un rey? No. Pero regularmente, generalmente,
sí, vas a ser próspero. Si eres diligente en tu trabajo, generalmente te va a ir bien. Es una palabra de sabiduría, proverbio. Pero ¿qué tal si no pasa? Puede ser, ¿verdad? Puede ser. No es una promesa. Entonces hay que tener cuidado con eso. ¿Sí? Promesas es como Juan 5:24. Y eso se aplica a todos. De cierto os digo, el que oye mi palabra, que el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá con condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El Señor Jesucristo nos hizo esa promesa. ¿Okay? Y es uno de los versículos que más debemos de agarrarnos fuerte. ¿Sí? Porque es una promesa. Y esa es una promesa, esa sí es una promesa. Ok. Entonces, decíamos, 1 Corintios, estamos viendo acerca de la interpretación, ¿verdad? Es importante todo esto. Ahora, ya que tenemos nuestra interpretación, digamos que una de las interpretaciones sería que en aquel tiempo que las mujeres se descubrieran su cabeza era algo sensual. Digamos que esa era, no estoy diciendo que esa es, pero vamos a decir que esa es una interpretación, o la interpretación. Lo que tenemos que hacer después es lo que se le llama la analogía de la escritura. ¿Qué es esto? Comparar nuestra interpretación con la misma Biblia. ¿Quién es el mejor intérprete de la Biblia? La Biblia misma. La Biblia misma. Eso es lo que sigue. Si ya sacamos una interpretación y ya estudiamos de la manera correcta todo esto, ¿sí? Ese pasaje ya lo vimos en la historia, la gramática, el contexto y la forma literal. Entonces, yo voy a comprobar en otros pasajes si no se está contradiciendo, ¿verdad? Lo que yo estoy diciendo que es la interpretación. ¿Sí? Entonces, la Biblia es el mejor intérprete de la Biblia. ¿Sí? Tenemos que ir ahí primeramente. Y después, ya que hemos comprobado que esto es así, entonces vamos a extraer un principio eterno. En el caso que decíamos, en aquel tiempo era algo sensual, y lo vemos en otros pasajes, digámoslo así. Entonces yo estoy comprobando que sí, efectivamente, esto es verdad. ¿Cuál sería el principio eterno? Es decir, si Pablo decía que las mujeres no usaran o no cubrieran su cabeza, era un acto sensual, ¿cuál sería el principio eterno que Pablo está diciendo básicamente? En este caso a las mujeres. No sean sensuales, ¿verdad? No sean sensuales en ningún tiempo, ¿verdad? En este caso en la congregación, pero sabemos que no nada más es ahí, ¿verdad? Ese sería el principio, ¿verdad? Pero acá ya pasamos, y esta es la verdad, es una verdad, es un principio. Y entonces, ¿cómo lo vamos a aplicar? Porque esto está limitado al tiempo. ¿Qué es esto? Imagínense que, decimos que esto era un acto sensual, Pablo está diciendo que no sean sensuales, y ahora ¿cómo lo aplicaríamos? Pónganse sombrero todas las mujeres. No se puede aplicar, ¿verdad? Como decía la hermana, no tiene sentido. ¿Sí? No pudiéramos decir algo así porque, pues, traer el sombrero o no traer el sombrero, en este tiempo no tendría mucho sentido, ¿verdad? Tal vez en aquel tiempo. Entonces, aquí es donde ya entra, dependiendo lo que es la cultura y las formas en que vemos muchas veces las cosas, que sería sensual en nuestra época. ¿Sí? Entonces ahí ya empezamos a poner ciertas reglas, que no vamos a hacerlas aquí, ¿verdad? Pero ahí otra vez entra el Espíritu Santo también, ¿verdad? Y ahí es donde debemos de ver hasta dónde yo digo, esto es sensual, esto no es sensual, ¿verdad? Entonces esa sería la aplicación. Digo, no vamos a entrar en detalle, pero ahora digamos que la interpretación es ¿cómo se llama? La autoridad, lo que hablábamos.
El principio, la interpretación es que, como decía la hermana, el que una mujer trajera su cabeza cubierta era un símbolo de autoridad, de que estaba sometida a una autoridad puesta por Dios, ¿sí? Y que cuando una mujer se quitaba su velo, era como si estuviera haciendo una revelación, ¿sí? Y todos podían darse cuenta de eso, ¿sí? Ya nomás que vieran eso, está revelando en aquel tiempo, ¿sí? Digamos que esa es la interpretación. Ahora otra vez vamos a la Biblia, checamos esto, concuerda, ¿ah?, con la misma Biblia. Ok, ¿cuál sería el principio eterno? ¿Sí? Someterse a la autoridad que Dios ha puesto, ¿verdad? Ese sería el principio. ¿Cómo? ¿Poniéndose el gorro otra vez? No, ¿verdad? Digo, a lo mejor en algunos casos, tal vez. Incluso todavía se usa en algunas iglesias. En las iglesias de los mormones. Pero generalmente, y Eso en no se usa. la iglesia de la gente morena, pues, lo hacen, ¿verdad? Pero generalmente sería otra aplicación, ¿verdad? Como simple y sencillamente la forma de hablar, la forma de contestar, ¿no? Todas esas cosas se aplican, ¿verdad? No tanto la vestimenta, en el caso actual. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es la interpretación correcta? Si vamos al contexto, les digo, no vamos a entrar en detalle en este versículo, pero si vamos al contexto, si ustedes lo quieren estudiar en sus casas, nos vamos a dar cuenta que está hablando de autoridad. ¿Okay? Pero si quieren estudiarlo, ¿verdad? Pero si hacemos esto, si vemos el contexto, lo que está hablando Pablo, hacemos todo este proceso y llegamos a una aplicación. Y así es con todo lo que vayamos a ver de la Biblia, ¿sí? Así es como vamos a usar esta gráfica. Y esto es muy, muy básico, lo estamos viendo de una manera muy básica. Simplemente la forma o los métodos que usaríamos. ¿Hay alguna pregunta? ¿Nada? ¿Un comentario? Hermano, Sí. quiere decir en toda su explicación que dio, ¿verdad?, que la palabra lo dice de esa manera, pero con el tiempo ha disminuido. No es que haya disminuido. Ok, básicamente, no. Por el tiempo. La Biblia tiene una interpretación. Un versículo, si agarramos un versículo, solamente hay una interpretación, ¿verdad? Es decir, todo esto que estamos diciendo, que es lo que les dijo a los corintios en aquel tiempo, que quiso decir Pablo, ¿verdad? Y de ahí sacamos un principio también, un solo principio, pero pudiera tener varias aplicaciones dependiendo el tiempo, muchas veces. Porque como les decía, ¿qué caso tendría usar un sombrero o no usarlo en el tiempo actual, en nuestra cultura? ¿Verdad? Nada, ¿verdad? Pero no todo es así en la Biblia. Por ejemplo, lo que es el bautismo no podemos decir, bueno, ¿cuál es el principio del bautismo? Que morimos a nosotros y ahora somos nuevos en Cristo, ¿verdad? Hemos sido crucificados con Cristo, ¿verdad? Bueno, ¿y por qué no mejor nos vestimos de blanco, nos metemos a ese cuarto, vestimos de negro, nos metemos a ese cuarto y salimos con ropa blanca, ¿no? Pues eso simboliza lo mismo, ¿no? ¿Por qué no hacemos eso? Porque a diferencia de otras cosas como lo que estamos viendo, esto Cristo lo dijo exactamente, es una ordenanza. No podemos cambiar esas cosas, porque el Señor, eso es una ordenanza que ya está diciendo el Señor, cómo se va a hacer. ¿Sí? Por eso lo seguimos haciendo desde aquel tiempo. O como la cena. O la cena del Señor, ¿verdad?
Ahora ahí también pudiera ser, hay algunas cosas que, porque en aquel tiempo fue pan y vino, Sí, ¿verdad? porque no es la única, ¿verdad? Que hay. Sí, no, Varias. sí, hay varias, pero por eso les digo, todo este proceso nos va a dar esa interpretación y ese principio. Yo lo que entendí de esa explicación que nos diste, que al final terminó siendo lo mismo. Dijiste la palabra autoridad o sumisión, ¿verdad? En ese caso, en el caso actual es lo mismo, porque nosotros estamos bajo la sujeción del hombre, del esposo, pero lo vamos a manifestar de otras formas, ya no con el velo, como decías, puede ser con tu actitud, hasta con tu manera de vestir, todo vamos a estar sumisas a él. O sea que a fin de cuentas El principio es el mismo. El principio no cambia. El principio no cambia, hermana. No estamos diciendo que ahora quiere decir otra cosa. No. El principio es el mismo y eso es lo importante. ¿Sí? Cómo lo vamos a aplicar depende también de la cultura y la actualidad, ¿verdad? Muchas veces. No todas las cosas, ¿ok? En ciertos pasajes. Como en este pasaje, a mi entender, en los de Corintios y en lo que nos enseña los diferentes pasos, viene quedando en la relación personal que es la que estaba tratando no de imponer, sino de enseñar Pablo al decirle esto a Ese es el principio bíblico. el principio mismo. Sí. Entonces, a final de cuentas, esa es la relación que tú tienes con Sencillamente. El fumar. En la Biblia no aparece eso, No. ¿verdad? Pero ¿qué tenemos de principios bíblicos? Que el cuerpo es tiempo del Espíritu ¿Verdad? Santo. Hemos sacado esa creencia o ese dogma de la Biblia, ahí lo dice. Y podemos estudiarlo y llegar a la conclusión que efectivamente, o sea, no es el cuerpo del Espíritu Santo, y ahí lo dice en la Biblia. Pero no dijo Pablo, no fumes, ¿verdad? Pero ahora existe es el fumar y sabemos que nos hace daño y no lo vamos a hacer, ¿verdad? Porque los tiempos cambiaron. Como también, eso sí lo dice la Biblia. que por cierto lo vamos a ver en las siguientes clases, vamos a hablar de eso. En lo que daba la explicación, leí todo el capítulo, pero toda la parte donde habla sobre ese texto y los contextos, y a esa conclusión me trajo ahorita la figura de que es, a resumidas cuentas, es la relación que los corintios estaban llegando a tener con el Señor. Entonces, ahí es lo que nos dice a la mujer, al hombre de hoy también nos dice la misma cosa. Y eso es lo mismo, es igual que el principio, el principio es el mismo, ¿sí? Lo que estaba haciendo la hermana de Dios, que lo del cigarro, ¿verdad? Que no debemos intoxicar con eso, con el cigarro. Pero hay varias formas de intoxicar. Hay muchas otras, pero siempre en la iglesia no fumes, no tomes y se acabó. Pero no comas tampoco, o sea, no comas de más. Ya, eso lo vamos a ver también después. Muchos cristianos creen que bailar, como no lo dice la Biblia, También lo puedo es hacer. otra cosa. Bueno, ahí entran las aplicaciones, pero ¿cuál es el principio? Todo depende del principio que estemos sacando. Y eso viene de la interpretación de cómo estamos interpretando en la Biblia. Nos va a dar un principio bíblico. Y ese es uno nada más. Pero se puede aplicar de diferentes maneras, depende del tiempo y la cultura también. Entonces, es lo que estamos diciendo, ¿verdad? ¿Todo está bien? ¿Sí está entendible? Okay. Y les decía, el principio, que también se le llama homilética, es cómo se aplica a nosotros, ¿verdad? Lo que decíamos, la homilética. Esto es lo que se le llama la declaración exegética. ¿Cuál es la verdad enseñada? Esto de aquí, todo esto que estamos viendo, es el trabajo del predicador o del que está dispuesto a estudiar la Biblia. Y en realidad es el trabajo de todos, ¿verdad? Pero esto es lo que hace el predicador y el domingo presenta esto. ¿Ok? Tiene que pasar por todo esto, sacar el principio y ver la necesidad de la iglesia local. ¿Y cuál va a ser la aplicación de mi iglesia? ¿Sí? ¿En qué se ve que están batallando? Que tenemos necesidad, ¿Cuál es la necesidad que tienen? ¿Verdad? Esto es lo que se va a dar, este es el mensaje, por decirlo así.
¿verdad? Pero detrás de todo esto hay todo un estudio, ¿verdad? Y hay un predicador que dice que por 1 hora de predicación, cada minuto debes estudiar 1 hora también. Sí, 60 minutos, 60 horas de estudio por mensaje. Bueno, cada quien, digo, sería lo mejor, muchas veces el tiempo y tantas cosas, ¿no? Pero debemos de tratar de hacerlo, ¿sí? Vamos a encontrar una mejor interpretación de la Biblia. Y bueno, esto sería, a grandes rasgos, la parte que está aquí, que ya la vimos, se le llama hermenéutica bíblica. ¿Se acuerdan la palabra que la vimos? Es el arte de interpretar la Biblia. Se le llama hermenéutica y eso se va a ver en el segundo curso. Todo el proceso que vimos así bien básico, se va a ver ahí mucho más detallado. El principio y lo que hicimos aquí arriba, lo que explicamos es lo que se le llama la teología sistemática, ¿sí? Vamos a sacar un principio y acá está la aplicación. Y bueno, esta forma de este método a veces lo hacemos mal. Y vamos a ver algunos ejemplos. Muchas veces podemos ser teólogos liberales. ¿Qué es esto? Los teólogos liberales, creo que ya los vimos, mencionamos algo. Ellos estudian mucho la palabra de Dios. Algunos de ellos estudian bastante la historia, contexto. Todo lo que vimos aquí, ellos lo estudian muy profundamente. Y tristemente, a veces estudian más que los cristianos. Son personas que no creen realmente que la palabra de Dios es la palabra de Dios. Solamente creen que es un libro antiguo, ¿verdad? Pero estudian. Lo hacen, como les decía, muchas veces por la fama, por dinero. Pero realmente estudian, ¿sí? Entonces ellos sacan la interpretación y muchas veces acertada, pero ni sacan principio bíblico, ni menos que lo aplican. Solamente estudian por estudiar y muchas veces vemos en Discovery Channel algunos que después tienen cosas malas, ¿verdad? No estamos diciendo que son infalibles, ¿verdad? Que no se equivocan, pero sí estudian mucho. Pero son personas que no creen realmente. Sí. Y como les decía, tristemente, a veces ellos estudian más que nosotros, ¿verdad? Cuando debería ser al revés. La teología hipocrítica son las personas que dicen que traen creencias, ¿verdad? Traen principios. Ellos tienen principios, pero no saben de dónde salieron ni los aplican, ¿sí? Como lo que veíamos, ayúdate que yo te ayudaré. No, es que en la Biblia dice ayúdate que Dios te va a ayudar, ¿verdad? Dice en la Biblia. ¿Cómo sabes? ¿Verdad? ¿Dónde salió eso? ¿Y te ayudas? No. O sea, no lo haces como quieras. Entonces traen muchas creencias, dogmas, pero no saben de dónde vienen ni tampoco los obedecen, ¿verdad? Esa sería la hipocrítica. La teología subjetiva. Dice, son las personas que aplican, ¿sí? Por decir, hay gente, por ejemplo, que dice, no, pues yo creo que la vida cristiana es hacerse rico, ser próspero. Eso, un cristiano va a ser próspero, ¿sí? Y hay personas conocidas que han dicho eso y lo predican, ¿sí? No, es que mi hijo, él va a ser millonario, ¿verdad? Y eso es ser un cristiano, un buen cristiano, ¿sí? Entonces, quieren aplicar estas cosas, pero ¿de dónde sacaron ese principio? ¿Verdad? ¿Es bíblico? No, pero sí lo hacen. Pero no, pues, ¿y quién te dijo? No, pues no, es que así lo siento. Dios me lo reveló. Así siento que debe de ser y así lo voy a hacer. Y lo hacen. Pero no hay ninguna base bíblica, ¿sí? Esa es la teología subjetiva. Después viene la teología irrelevante.
Dice, esta es, si lo hacían en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento en este caso, pues yo también lo voy a hacer. ¿Okay? Si las mujeres usaban, se cubrían su cabeza, aquí también. ¿Okay? Pero esto es muy, no hay un principio, simplemente lo hacen. Si dice en la Biblia, lo voy a hacer. Así exactamente literal. Pero es muy, ¿cómo se dice? Muy selectivo. Porque pudiera ser que sí lo hagan, pero no todos andan vestidos en túnicas, ¿verdad? ¿Sí? Nada más ciertas cosas. ¿Sí? No todos apedrean a su hijo, ¿verdad? Si les desobedecen. Tengan buena espiritualidad. Sí, no tienen el principio realmente. Pueden estar súper bien vestidos, pero por dentro están judíos. Como les digo, no aplica. Por ejemplo, hay pasajes que dicen que si el hijo se rebela, que el pueblo lo apedrea. No, eso no. Pero lo del sombrero sí, eso sí. O sea, es muy selectivo, ¿verdad? Pero existe. Y luego tenemos el teología popular. Ellos tienen un principio y lo aplican, sí, pero ¿de dónde vino? ¿Quién sabe? Pero sí me lo enseñaron. ¿Se acuerdan? Popular. De la tradición. Un amigo que es muy común, ¿verdad? Pero me acuerdo de él porque cada vez que pasábamos por una iglesia, se persinaba, ¿verdad? ¿Quién te dijo? ¿De dónde salió? ¿Verdad? Pues quién sabe, pero así me va a ayudar Por el Dios. cementerio, porque es el Campo Santo. Ajá. Entonces, pasa, ¿verdad? Pero no sabemos de dónde viene. ¿Sí? O por ejemplo, el orar a los muertos, el purgatorio. Sí, es un principio, lo hacemos, o lo hacíamos, no sé. Bueno, yo no, pero digo, lo hacen todavía, ¿no? Pero ¿de dónde salió? Purgatorio. No, es que sí me lo enseñaron, ¿no? Y esta es la más interesante, creo yo. Aquí hacemos la hermenéutica, sacamos la interpretación, comprobamos, sí, efectivamente tiene un principio bíblico, pero ¿qué pasa? No lo hacemos. Se llama cortocircuito. Y eso pasa muchas veces, tristemente, ¿verdad? Tristemente, sí, interpretamos bien la Biblia, sabemos el principio bíblico, pero no lo hacemos, ¿verdad? En el caso del pasaje que vimos, digamos, ok, sí, ¿qué significaba? No, pues sométete a la autoridad, que Dios ha puesto. Ok, ¿lo haces? Pues no. No debes olvidar eso. O a veces, una de cada cuanto, ¿verdad? Y muchos somos así. Es triste, pero la verdad es que muchos lo hacemos. Conocemos, sí, aprendimos, entendemos que sí es, pero no lo hacemos. Y ahí es donde tenemos que trabajar más, en la aplicación, en la práctica, que es lo que estamos viendo con el hermano. ¿Sí? Ahí es donde muchos batallamos. Necesitamos orar, necesitamos consagrarnos más a Dios en eso. Y bueno, también existe la que está al revés, es decir, esta se le llama teología eisegética. Eisegética quiere decir hacia adentro, ¿sí? Es decir, yo tengo mi aplicación y la busco en la Biblia y hago que diga eso en la Biblia, ¿sí? En el caso, por ejemplo, la virginidad perpetua de María, esa es la aplicación, lo que nos enseñan, ¿verdad? ¿Dónde dice en la Biblia? Pues aquí dice, ya lo encontré, no sé cómo le hacen, pero ahí dice. Y hay algunos que dicen que los cristianos, bueno, en este caso los católicos, ¿verdad? Pero hay otros ejemplos en las iglesias cristianas que también hacemos lo mismo, la verdad. Y se dice que los cristianos son los más creativos que hay. Pues son más creativas porque hacemos que la Biblia diga lo que queramos. ¿Sí? O sea, queremos que sea bíblico y lo buscamos en la Biblia y lo encontramos a la fuerza. ¿Sí? Pero no es así.
¿Sí me explico? Eso se le llama teología exegética, hacerlo al revés. ¿Sí? Quiero hacer que la Biblia diga lo que yo quiero que diga. Y la forma correcta, que ya la vimos, se le llama teología exegética. ¿Sí? Ahí vienen sus libros, por cierto. ¿Qué quiere decir exegética? La exegética, si exegética decía hacia adentro, exegética es hacia afuera, ¿verdad? Simple y sencillamente abrimos la Biblia, estudiamos y sacamos el principio y lo aplicamos, ¿verdad? Esa es exegética, esa es la manera correcta de hacerlo. Y bueno, este es el método. Esta es la forma correcta de sacar el principio. Sí, otra vez, la declaración y la homilética. Y ya por último, dice relación entre las categorías. Nuestra base es la escritura. Siempre vamos a partir de la escritura, ¿ok? Siempre. Después, como veíamos, vamos a hacer la teología bíblica a través de toda la Biblia, ¿sí? Es decir, sacamos la interpretación de la escritura, digamos aquí va la interpretación, como veíamos, después lo vamos a comprobar, lo vamos a interpretar a través de toda la Biblia. ¿Recuerdan? El mejor intérprete de la Biblia es la Biblia. Entonces vamos a sacar esto. Si es así, si concuerda, entonces lo vemos en la historia de la iglesia, que han pensado acerca de ese tema, los demás cristianos. Cómo ha trabajado el Espíritu Santo a través de la historia. Porque muchas veces creemos que el Espíritu Santo solamente trabaja en nuestros días. Se nos olvida que ha trabajado desde que Cristo partió, ¿verdad? Desde ese entonces, esa es la historia. El Espíritu Santo ha estado trabajando en la iglesia. Entonces tenemos que ver la historia. Después, ¿qué dice la razón? Eso es lo que estamos hablando acerca de la aplicación en la actualidad. ¿Qué significa eso? ¿Se aplica? ¿Cómo se aplicaría? Tenemos que pensar también en eso. Y todo esto es la teología sistemática. Hacer todo esto es organizarnos y hacer una secuencia, ¿sí? Es teología sistemática, es esto, lo que ya vimos, ¿okay? Y después, cuando hacemos toda la teología sistemática, entonces podemos defender nuestra fe de una manera eficaz, ¿sí? Y podemos establecer nuestros credos y nuestros dogmas correctamente, ¿ok? ¿Sí? No fumes, ¿verdad? Hubo un proceso, digámoslo así. Este es el credo, esta es la creencia. ¿Por qué? No va a hacer daño, el cuerpo del Espíritu Santo. Todas estas cosas, ¿verdad? Y bueno, ese sería todo. ¿Hay preguntas? ¿No? ¿Todo bien? Yo tengo una pregunta. ¿Cómo se llama? Porque hablamos la vez pasada de lo de la muerte. Sí, de la muerte. Si alguien se mataba, yo siempre creí que no iba al infierno, ¿verdad? Ahora yo tengo una pregunta. Llevé a mi niño a sacar su aire. Entonces estaban donar órganos y le digo, Julio, dona tus órganos, ¿por qué? Si son míos. Y le digo, ¿por qué no los haces? Dónalos. Y él insistió, dijo, no son míos. Entonces mi pregunta es ¿cómo se llama? ¿Es pecado? ¿No está bien donar los órganos? No es pecado. No. Cuando el Señor tiene que ver con la salvación, pienso yo. No sé qué piensan los demás hermanos, pero porque cuando venga la resurrección de entre los muertos, ¿verdad? Cuando venga el Señor Jesucristo, el Señor Jesús nos ha salvado no solamente de nuestro espíritu, nuestra alma,
sino que también nos ha salvado y murió por nuestro cuerpo también. ¿Okay? Hay personas que creen que la salvación es solamente el alma. Y yo me voy al cielo cuando muera y ya me salvé. Y mi cuerpo aquí se queda porque mi cuerpo era nada más un caparazón, ¿no? Y yo soy alma. Este cuerpo no soy yo. A veces creemos eso, algunas personas que creen eso. No es así. Nosotros somos cuerpo y alma, espíritu, ¿verdad? ¿Sí? Somos parte espíritu, parte cuerpo, físico. Entonces, la salvación no es solamente espiritual. Cuando vamos con Cristo, cuando alguien muere en Cristo, va con el Señor, ¿verdad? Su cuerpo se queda aquí, pero la salvación no ha sido completa. ¿Sí? La salvación completa va a ser cuando venga la resurrección de entre los muertos. Y dice la Biblia que vamos a resucitar físicamente. ¿Sí? Y vamos a estar para siempre con el Señor, dice. Y entonces nuestra salvación va a ser completa. ¿Sí? Pero mucha gente dice, bueno, ok, vamos a resucitar. Y digamos, si me tiraron mis cenizas en el mar, o si otra persona tiene mis órganos, ¿qué pasa ahí? Son mis órganos, bíblicamente es parte de mí, ¿sí? Porque Dios va a salvar mi cuerpo también. Eso es algo incomprensible, ¿verdad? Pero si la Biblia dice que Dios nos va a resucitar físicamente, ¿sí? Y nos va a salvar físicamente, de alguna manera Dios va a traer todo nuestro cuerpo físico y lo va a hacer como nosotros éramos, pero glorificado. El valle de los huesos secos, que allí lo que ven era huesos. Sí, eso. Todo se unió a cada cual con lo que iba. Sí, Dios Él puede hacer lo que quiera. No hay cosa difícil para Dios, ¿verdad? Dice la Biblia en Éxodo. Entonces, pero ya donar o no donar, o que se te incineran, ya es cuestión tuya, es decir, pues, si quieres, ¿verdad? Pero no es que sea un pecado, porque Dios puede hacer todas las cosas y si te nos va a resucitar, Él lo va a hacer, ¿verdad? No importa que que ya soy polvo o que me metieron al ácido, yo no sé, o sea, ya ni existo, ¿no? Pero no, Dios lo va a hacer. Sí. Es un principio bíblico, que también es un método de cómo llegamos a eso. Ese es el estudio, ¿verdad? Bueno, vamos a orar ahora sí. Ya nos pasamos un poquito, pero vamos a orar. Señor Padre, te damos gracias porque nos has permitido, Señor, estudiar y ver todas estas cosas, Señor, la manera como debemos acercarnos a tu palabra. Sobre todo, Señor, ayúdanos a que no se nos olvide que tú eres quien nos va a iluminar, Señor. El sacarle ese principio bíblico que tú nos quieres enseñar, que es a través de ti, Señor, solo que también comprendemos y entendemos que tú quieres que usemos nuestro intelecto, porque para eso también nos los has dado, Señor. Ayúdanos a entenderlo, ayúdanos a no ignorar estas cosas, Señor, sino a poder usarlas, a poder usar estas herramientas, pero siempre considerándote de que tú eres quien nos está enseñando también, Señor. Y sobre todo también ayúdanos a aplicarlo, a no hacer cortocircuito como veíamos, Señor, sino que podamos entender el principio y también aplicarlo a nuestra vida. Gracias por esta clase, Señor, bendice a mis hermanos. Llévanos con bien, Señor, ayúdanos a poder seguir estudiando en armonía y que tu Espíritu Santo nos siga enseñando todas estas cosas, Señor. En el nombre de Cristo, amén.